Bueno, desde muy pequeño yo recuerdo ver a mi papá, a mis hermanos jugar fútbol. Te puedo decir, yo creo 3, 4 años. Mi papá jugó fútbol profesional, mis hermanos también lo hicieron. Y bueno, el tener este contacto con ellos, el verlos dentro de un terreno de juego con un balón, pues te empieza a gustar, ¿no? Obviamente, ver que ellos lo hagan con tanta pasión, este, te llena. Entonces, creo que fue muy pequeño, eh, desde que tengo uso de razón. Y bueno, así comienza mi pasión por el fútbol, viéndolos a ellos. Y bueno, obviamente al verlos yo quería hacerlo igual, eh, pero bueno, estaba muy pequeño. Eh, Recuerdo que mi mamá quería meterme primero a un curso de natación. No quería que sucediera alguna tragedia en un futuro, pero yo estaba necio, quería fútbol. Me dijo, ¿sabes qué? Te meto primero al curso de natación y después te meto al fútbol. Va, entonces me metí a un curso de natación, lo tomé y empiezo yo a formar parte ya de un club, por así decirlo, a los 6 años, que es Gigantera, ahí en Chivas, Club Chivas. Y yo comienzo ahí a los 6 años. Pues yo sinceramente desde que inicié jugando, pues yo lo veía como diversión, ¿no? Por divertirme, porque me gustaba. Ya con el paso del tiempo, pues obviamente te vas viendo todo detalle de lo que pasa y te va cada vez gustando más. Y yo comienzo ahí en Gigantera, en un transcurso de un año y medio, crean las fuerzas básicas de mi categoría. De un año y medio a 2 años crean las fuerzas básicas de mi categoría, que es 2000. Doy el brinco a fuerzas básicas ya en Verde Valle, y ahí comienza ya pues, todo un reto para mí, ¿no? Desde los 9 años, saltando de categoría. Inicié en la 10ª división, después 9ª, 8ª, 7ª, 6ª, hasta sub-20. Estuve un transcurso ahí de 11 años en Chivas. Y bueno, creo que en todo ese transcurso, como te comentaba, te das cuenta cada vez de cosas que te van gustando cada vez más, se va haciendo más profesional. Cada vez te van pidiendo pues, más profesionalismo, más responsabilidad, más todo, y eso a consecuencia te mete más, ¿no? Dentro de esto del fútbol. No, pues fue puro aprendizaje. Gracias a Chivas te puedo decir que soy lo que soy como futbolista y casi como persona. Lo comenté muchas veces. Yo pasaba más tiempo con mis compañeros del fútbol que casi con mi familia, ¿no? Porque ahí en Chivas también nos facilitaron mucho la educación ahí con la escuela Educare. Y pues te puedo decir que aprendí muchísimas cosas, lo futbolístico y en lo personal, que lo he comentado muchas veces. Yo siempre voy a estar muy agradecido con Chivas porque que me hayan abierto las puertas desde un inicio, que me hayan dado todas las herramientas que sé como jugador, pues es algo que va a durar para toda la vida. Sí, fíjate que fue complicada mi salida en Chivas, no te voy a mentir. Por lo mismo estuve 11 años. Pues le agarras un cariño muy grande, no solo al club, a tus compañeros, a los entrenadores, a toda la gente que trabaja ahí. Fue un poco complicado, pero yo siempre he sido un jugador que trata de verle el lado positivo a las cosas. Trato de no estancarme o de hacerme la víctima sí, por así decirlo, hacerme la víctima de el por qué me pasan las cosas a mí, ¿vale? Salgo de Chivas. Yo estuve un transcurso de un mes y medio pues, sin equipo, buscando de una u otra manera conseguir equipo. Fui a hacer unas visorías al club Necaxa. Me rechazan y recibo una llamada de Marcelo Michele Año, actualmente el director técnico de Chivas, que en ese momento era el director deportivo, y recibo una llamada de él que se había enterado que en Cruz Azul, pues ellos se enteraron, perdón, que había quedado yo libre, y les interesaba que yo fuera a probarme a Cruz Azul, ¿no? Entonces yo
Le doy las gracias a Marcelo por recomendarme, por hacerme llegar esa propuesta. La tomo, obviamente voy a Ciudad de México y llego ahí a las instalaciones de la Noria y hago pruebas, ¿no? Estuve una semana, 10 días, me dan el sí y bueno, así es como se dio mi cambio, por así, de Chivas a Cruz Azul y bueno, en Cruz Azul también es otra historia que, wow. No, cuando llego obviamente fue un proceso a sub-20, a mí me quedaba un año todavía para jugar sub-20 antes de que pasara la edad y bueno, con el paso del tiempo, te digo, gracias a Dios me fue muy bien ahí en Cruz Azul y ya a final del torneo ya entrenaba un poco más, sí, con el primer equipo. No, pues eran totalmente distintos. En cuanto a calidad técnica, son muy diferentes. Y es un poco complicado, si no te voy a mentir, porque tú te acostumbras a un trabajo pues con un entrenador y con tus compañeros, y que des ese salto a primera división, a pesar de que no es mucha la diferencia, o sea, porque básicamente de sub-20 sigue primera división, porque no había un proyecto de segunda, o bueno, sí lo había, pero no era muy recurrente para nosotros. Pues sí es un poco grande la diferencia en cuanto a calidad técnica. Era un poco complicado a veces para mí porque pues ya te topas con jugadores de mucha trayectoria como el Cata Domínguez, Chuy Corona, en ese momento estaban jugando muy bien Luis Romo, Orbelín Pineda, estaban teniendo un gran torneo. Entonces, ellos están acostumbrados obviamente a un trabajo mucho más, a lo mejor intenso, pero ellos no lo notan, ¿no? Porque es su pan de cada día, ellos lo entrenan todos los días. Pero acá uno como novato, pues sí se da cuenta de eso, ¿no? Te dan un pase muy firme y pues tienes que hacer una muy buena recepción, el margen de error es muy poco. Y bueno, sí es un cambio muy drástico, pero yo creo que a consecuencia de estar entrenando, como te digo, de estar entrenando con ellos, te haces bueno porque te haces bueno, o sea, te entrenas con los mejores y te vas a hacer de los mejores, es sencillo. Sí, yo te digo, tuve 6 meses con Cruz Azul, me fue muy bien, gracias a Dios, salí como segundo goleador del torneo, me tomaron en cuenta para un partido con Primera División en Cruz Azul, salí a banca, entonces ya empezaba como a sonar un poco mi nombre, empezaba como a llamar la atención. A mis representantes los contacta gente de Necaxa y que estaban interesados pues en mí, que querían que formara parte del club. Obviamente la propuesta que ellos me daban era Primera División. Y bueno, creo que analizando había otras propuestas ahí de por medio, pero la que más nos gustó, la que más nos llamó fue la de Necaxa. Y bueno, fue así simplemente. Yo quedo libre de Cruz Azul, básicamente porque lo que yo firmé con Cruz Azul pues fue muy poco, fueron 6 meses lo que yo firmé con ellos. Entonces yo quedo libre y llego libre a Necaxa. Entonces creo que fue algo que nos convenía mucho a los dos y estoy seguro que tomé la mejor decisión. Sí, fíjate que el profesor en ese momento, que era el profe Cruz, ya había pues, hablado conmigo, sabían que yo no había debutado, y bueno, yo sabía que me iba a llegar el momento en ese torneo. Se dio en la jornada número 1 contra Mazatlán, y sí, pues es un sentimiento muy grande el cumplir un sueño, porque al final de cuentas es un sueño el debutar en Primera División, y es algo muy bonito porque, como te digo, mis hermanos y mi papá jugaron fútbol profesional, mas nunca lograron debutar. Estuvieron cerca y por alguna otra circunstancia no lo hicieron. Entonces, desde muy pequeño yo cargaba con con esa presión, a lo mejor por así decirlo, con esa carga. Tengo que hacer lo que quizá ellos no pudieron. Tengo que demostrarle pues a mi familia, a lo mejor, y más que nada a mí mismo, pues que podía hacerlo, ¿no? Entonces, cuando se da, pues sí es una lluvia de emociones. En ese momento quizá no logras entenderlo, porque estás en shock. Y antes del partido yo sabía que me iba a tocar entrar, entonces si estás muy nervioso es algo pero lo disfrutas, es un nervio que disfrutas porque sabes
lo que está pasando. Y me tocó mucha suerte también porque fue un torneo donde se jugaba sin público. Entonces, justamente en ese partido permitieron el acceso a la gente en el estadio Kraken y se llenó casi el estadio. Entonces me tocó debutar con gente en el estadio y no se iba igual un partido con que sin gente. Y me tocó mucha suerte debutar ahí. Lamentablemente perdimos, pero bueno, la sensación y la experiencia de haber debutado es una locura, sinceramente. O sea, de momento te digo, no lo logras entender, pero ya después te cae el 20 y te das cuenta que vale la pena todo lo que pasaste. Yo ahorita pertenezco todavía a Necaxa. Estuve los primeros 6 meses allá. Lamentablemente fue un torneo que nos fue muy mal. No lo esperamos así. Y pues planeaban reforzar el equipo Necaxa para salir de este bache. Y hablan conmigo, me comentan que el proyecto conmigo obviamente quizás iba a frenar un poco, que me querían prestar un equipo de Liga de Expansión para que yo tuviera actividad, ¿no? Tuviera minutos y no me quedara estancado, o siguiendo jugando en la 20, que a final de cuentas el torneo pasado fue la gran mayoría de tiempo que jugué en la sub-20 con Necaxa. Sí tuve por ahí destellos con primera edición, me tocó anotar gol también en la máxima categoría, pero básicamente jugaban 20, ¿no? Entonces ellos querían que ellos querían prestarme para yo ya pues dar un paso más adelante, ¿no? Quizá no era primera división, pero es una liga muy competitiva, como todos saben, y querían que yo me rozara quizá con este tipo de jugadores, ¿no? Con esta liga. Y ellos determinan eso, que yo salga a préstamo a Cimarrones, el préstamo fue por un año, y así es como llego. Yo ahorita pertenezco a Necaxa, pero estoy a préstamo aquí con Cimarrones. También sí es diferente. Acá la Liga de Expansión es una liga muy competitiva en cuanto a intensidad, en cuanto a lo físico, me refiero a lo físico. Es un fútbol muy físico, de maña, de choque, un poco más de roce, pero hay grandes jugadores. El rozarte ya con jugadores quizá de experiencia que tuvieron algún paso por primera división, pues claro que te ayuda muchísimo. Ya no estamos hablando de jugar una sub-20 con jugadores de tu categoría o más chicos, sino ya estás jugando con en mi equipo tengo a Javier Acuña. Son jugadores que ya tuvieron su trayectoria en primera división y que saben cómo es este deporte. Entonces, sí es un poco diferente en primera división. Quizá el margen de error, te digo, es muy poco, es un poco más técnico, hay más espacios. Y acá no, acá te dan el balón y te presionan 3 jugadores, ¿no? Entonces es un poco más de intensidad, un poco más de choque, que al final de cuentas todo eso pues, te aporta como jugador, ¿no? Te da mucha experiencia, te da madurez y que al final de cuentas si tú lo llevas a primera división, creo que te vuelves un jugador mucho más completo. Te puedo decir que es quizá el mejor entrenador con el que he estado sin problemas. Es un entrenador, pues como saben los sudamericanos, más los argentinos, pues tienen un fútbol también muy intenso. Entonces, es un técnico ideal para esta liga. Y como te digo, es alguien que le encanta el trabajo. Es muy buena persona. Cuando es momento de platicar, de reír, de echar joda, es el mejor, es un muy buen entrenador, pero cuando hay que trabajar también es el mejor trabajando. Entonces es él y su cuerpo técnico, Miguel Martínez, todo su cuerpo técnico son grandes personas, pero en el momento de trabajar son duros. Entonces eso como jugador, pues bueno, yo en lo personal lo tomo muy bien porque te das cuenta que son serios, ¿no? En el momento de trabajar y realmente te aportan, te dan las herramientas que un jugador necesita para llevarlas a final de cuentas al día del partido. Entonces, he tenido me ha dado mucha confianza ese torneo, a pesar de que no he sido titular, pero me ha dado la confianza. He platicado muchas veces con él y es un gran entrenador, sinceramente. Bueno, venimos
de unas derrotas de un bache que le hemos tenido anteriormente en el torneo, pero si hay algo que nos caracteriza es que le hemos sabido dar vuelta a estos baches y no va a ser la excepción. Es un equipo muy fuerte. Creo yo, y desde mi punto de vista, que es el mejor equipo de Liga de Expansión en cuanto a todo. Y bueno, que esperen un gran equipo, un equipo muy intenso, un equipo que no va a dejar de correr y que seguramente va a estar peleando no solamente en la liguilla, sino el título y va a quedar campeón seguramente. No, pues agradecerles obviamente el apoyo que me brindan. Es aliento para mí cuando estoy cansado, todo eso, ver los mensajes que me mandan a veces a mis redes sociales o pues sí, en mis redes sociales me llena de mucha alegría, de mucha emoción el saber que están ahí y bueno, que esperen un Daniel mucho más intenso, mucho más goleador, que está retomando un gran paso en su carrera y agradecerles que gracias también a ellos es que estoy aquí.